Compré una casa en secreto, hasta que vi a mi madre mostrándola y ofreciéndosela a mi hermano y a su esposa, diciendo que ellos la necesitaban más. Nunca planeé mantenerlo en secreto, pero cuando nadie pregunta sobre tu vida, el silencio se vuelve un hábito. Así comenzó todo, con silencio. Luego se volvió mío, todo mío. Compré la casa con el dinero que había estado ahorrando en silencio durante años, más la herencia de mi abuela que había mantenido intacta en una cuenta separada. Mientras mis hermanos aceptaban ayuda como si fuera su derecho de nacimiento, yo trabajaba hasta tarde limpiando dientes y pasaba los fines de semana fotografiando bodas, graduaciones, familias que no conocía. Me las arreglaba con poco. Aprendí a hacer arroz de 10 maneras diferentes. Dije que no a todo lo divertido, indulgente, espontáneo. No había una red de seguridad esperándome, solo disciplina, agotamiento y el pensamiento silencioso. Tal vez, algún día, esto valdrá la pena. La casa no era glamorosa. Era un pequeño bungalow de 2 habitaciones en un barrio antiguo, con escaleras que crujían y papel tapiz de otra década. Pero en el momento en que la vi, lo supe. No se trataba de la casa en sí, sino de lo que representaba. Algo que construí por mi cuenta. Algo que nadie me dio. No le dije a mi familia. No porque quisiera venganza o poder, sino porque ya sabía cómo sería. Mi madre frunciría el ceño y preguntaría, ¿sola? Mi hermano se reiría como si fuera algo tierno. Mi padre asentiría como si hubiera hecho algo tolerable pero poco impresionante. Siempre me veían como la que no necesitaba mucho. La callada. La que se las arregla. Eso es lo que hace la gente cuando no pides ayuda. Asumen que no necesitas nada. Por un tiempo, mantenerlo en secreto se sintió como seguridad. Dormí en un colchón en el piso, rodeada de cajas y latas de pintura. Arreglé la fuga debajo del fregadero de la cocina yo misma después de ver 6 tutoriales. Pinté cada habitación lentamente, con cuidado. Elegí iluminación suave, tonos de madera cálidos. Todo lo que tocaba se sentía como una pequeña rebelión. No había nadie que criticara mis decisiones. Nadie que preguntara por qué pinté el dormitorio de un verde oliva oscuro. Nadie que sugiriera deshacerme del espejo antiguo desigual. Nadie que me recordara que seguía soltera, como si fuera un problema que resolver. Por primera vez, tenía un espacio que me reflejaba, no lo que otros esperaban de mí. Aún tenía mi apartamento cerca del trabajo, lo que me daba una excusa para no decir nada. Les dije a mis compañeros de trabajo que estaba ayudando a una amiga a rehacer una casa. Eso era parcialmente cierto. La amiga era yo. La casa era mía. Mi secreto. Cada momento libre que tenía, estaba allí. Incluso cuando no estaba pintando o arreglando algo, me sentaba en los escalones traseros con té y observaba caer las hojas, dejando que la quietud me recordara que no había fallado. No realmente. Había sobrevivido. Lo había logrado. Y aunque nadie aplaudiera por mí, podía aplaudir por mí misma. Cuando mi arrendador mencionó robos en el vecindario, decidí instalar un sistema de seguridad básico con cámaras alrededor de la propiedad. No era paranoia, solo protección práctica para mi inversión. Me dije a mí misma que tal vez algún día los invitaría a todos. Organizaría una cena, revelaría todo, dejaría que su sorpresa llenara el espacio. Tal vez me verían diferente. Tal vez no. Pero al menos podría decir, hice esto. Ese día nunca llegó. Pasaron 6 semanas. Continué trabajando en ambos empleos, equilibrando mi apartamento y mi casa como vidas paralelas. Mi madre llamaba ocasionalmente, usualmente para hablar sobre el último movimiento comercial de mi hermano o el drama de mi hermana. Cuando preguntaba dónde había estado últimamente, yo decía, ocupada con el trabajo. Ella no preguntaba en qué más estaba ocupada. Seguí esperando un momento que se sintiera correcto, pero nunca apareció. Luego, un jueves gris, todo cambió. Era una tarde normal. Acababa de terminar con un paciente, un adolescente que apenas hablaba, y estaba revisando los gráficos de esterilización en la oficina trasera cuando mi teléfono vibró. Miré hacia abajo, esperando un recordatorio del calendario. Movimiento detectado. Puerta principal. Me detuve. Toqué la alerta. El video se abrió. Fruncí el ceño. Mi madre estaba en mi puerta principal, con una llave. No estaba sola. La esposa de mi hermano estaba detrás de ella, sosteniendo una bolsa de compras reutilizable. Y detrás de ellas, una tercera mujer, alguien que no reconocía. Rubia, vestida de manera casual profesional, sosteniendo una carpeta. Observé, paralizada. Mi madre abrió la puerta como si lo hubiera hecho 100 veces. Entraron, riendo, charlando.
La desconocida se dio la vuelta y dijo algo que no pude entender, y mi madre gesticuló grandiosamente hacia la sala de estar. Me tomó un minuto completo darme cuenta de lo que estaba pasando. Ella les estaba dando un tour. De mi casa. Con mi llave. Sin mi permiso. Mi pecho se tensó. Mi piel se erizó. De repente recordé. Hace 3 semanas, cuando tenía gripe y no podía manejar hasta urgencias, había llamado a mi madre. Ella me llevó. Se quedó mientras me trataban. Luego me llevó a casa al apartamento. Estaba tan confundida por la fiebre que cuando se ofreció a tomar las llaves de mi casa, por si necesitas que recoja algo, apenas registré habérselas entregado. Nunca le pedí que me las devolviera. Bajé el volumen y observé. El video tartamudeando ligeramente mientras se movían de habitación en habitación. Mi casa, mis paredes, mis muebles, mi refugio. Habían entrado como si les perteneciera. Seguí observando. Caminaron por el pasillo como si estuvieran comprando. La voz de mi madre flotó a través del audio. La luz natural en esta habitación es encantadora por las mañanas. Abrió las cortinas que había dobladillado la semana pasada. Mi cuñada asintió. Murmuró algo. La desconocida, que ahora me di cuenta que tenía que ser una agente de bienes raíces, anotó notas en un portapapeles. Se detuvieron en la cocina. Mi cocina. Yo había lijado y teñido esos gabinetes yo misma, reemplazando las perillas una por una después del trabajo, eligiendo un acabado de latón cálido porque me recordaba al pequeño restaurante donde solía comer panqueques después de turnos largos. Mi madre se apoyó contra el mostrador, completamente cómoda, señalando los pisos de madera original, como si ella hubiera pagado por ellos. Mientras más observaba, más fría me sentía. No grité, no chillé, no llamé a nadie. Solo miré mi teléfono, respirando por la nariz, tratando de no temblar. Cuando llegaron al segundo dormitorio, el que planeaba convertir en un pequeño estudio para edición de fotos, la agente gesticuló hacia las paredes, hablando claramente. Con una capa fresca de pintura y tal vez persianas actualizadas, esto podría ser un cuarto de bebé perfecto. Cuarto de bebé. Esa palabra golpeó como una bofetada. Terminé la transmisión. Mi mano se quedó apretada alrededor del teléfono mucho después de que la pantalla se oscureciera. De vuelta en la clínica, las luces fluorescentes zumbaban. Alguien gritó mi nombre desde el escritorio de recepción. No respondí. Estaba sentada, erguida, perfectamente quieta, pero todo dentro de mí se había volcado de lado. Le dije a mi jefe que tenía migraña. No sé cómo llegué al estacionamiento sin desmoronarme. Me senté en mi carro, motor apagado, puños descansando contra el volante, sintiendo el tipo de quietud que viene justo antes de una tormenta. No la rabia dramática y cinematográfica que pensé que se vería la traición, solo una devastación silenciosa. Ni siquiera pensaron en preguntar, ni mi madre, ni mi hermano, ni su esposa. La idea de que alguien hubiera entrado a mi espacio, que alguien hubiera caminado por mis pisos, abierto mis cajones, respirado el aroma de mi jabón sin permiso, hizo que mi piel se sintiera extraña. Para cuando llegué allí, se habían ido. Todo se veía exactamente como lo había dejado, pero no se sentía igual. Me quedé en la entrada, mirando el tapete gastado, preguntándome cuánto tiempo habían estado planeando esto. ¿Cuántas veces había planeado regresar? ¿Había estado esperando el momento correcto para decirme su plan? Revisé cada habitación, una por una, como si estuviera buscando pruebas. Un cojín fuera de lugar. Un cajón ligeramente abierto. Un vaso faltante. Nada estaba obviamente alterado, pero todo se sentía tocado, violado, como si alguien hubiera estado pretendiendo ser yo mientras no estaba mirando. En la sala de estar, noté algo en la consola junto a la ventana. Un pedazo de papel, doblado pulcramente por la mitad. Lo recogí. Era la letra de mi madre. Inclinada, decidida, escrita con pluma azul en el reverso de un recibo de tienda de abarrotes. Este lugar es demasiado grande para ti. Piensa en lo que es realmente práctico. Lo entenderás algún día. Sin saludo. Sin firma. Sin disculpa. Solo eso. Mi garganta se tensó. Me quedé allí con la nota en mi mano y me di cuenta de que ella no lo veía como mío. Ninguno de ellos lo hacía. A sus ojos, solo estaba tomando prestado tiempo, aferrándome a algo hasta que alguien más merecedor, alguien con esposo, tal vez un bebé, pudiera hacerse cargo. Dormí en mi apartamento esa noche. No porque estuviera más cerca del trabajo, porque no podía soportar estar dentro de paredes que habían sido traspasadas. La mañana siguiente me salté mi turno habitual en la clínica y manejé directo a la casa. Estacioné al otro lado de la calle, observando. No sé qué esperaba. ¿Alguien saliendo con una bolsa de lona?
¿Un letrero en el césped? No pasó nada. Solo silencio. Le mandé un mensaje a mi madre, solo 4 palabras. Necesito que me devuelvas mi llave. Ella respondió 20 minutos después. Aún la tengo de cuando estabas enferma. No deberías estar allá afuera sola tanto tiempo. Solo nos preocupamos por ti. Nos preocupamos por ti. No respondí. No pude. Me senté en el piso, piernas dobladas contra mi pecho, y miré la pared en blanco que aún no había decidido cómo decorar. Habían sido tantos momentos en los que había querido compartir con alguien, lo orgullosa que me sentí la primera vez que arreglé una llave que goteaba, lo cálida que se veía la cocina al atardecer, lo suave que era el dormitorio cuando llovía. Pero no así, no como una transacción, no como un regalo para ser reasignado. Más tarde esa noche, revisé el historial de la cámara. Había otra entrada que no había visto, de solo 4 días antes. Mi madre sola, caminando por ahí con una cinta métrica. Mi hogar había sido una sala de exhibición, un secreto que ella usó para su propia historia. Tal vez pensó que no me daría cuenta, o tal vez contaba con que no dijera nada. Como siempre no lo hacía, pero ya no estaba callada. No esperé mucho. La mañana siguiente me senté en la mesa de la cocina de mi apartamento con la nota aún doblada en mi bolsillo. Mi teléfono estaba en altavoz, la pantalla iluminada con su nombre. Sonó 2 veces antes de que respondiera. «Te levantaste temprano», dijo. Su voz ligera, como si estuviéramos eligiendo un lugar para almorzar. «Vi las grabaciones de la cámara», dije sin emoción. Hubo una pausa. No larga, solo lo suficiente para que decidiera cómo lo manejaría. «Oh», dijo. «Me imaginé que podrías, eventualmente. Usaste una llave que te di para una emergencia. Entraste a mi casa sin permiso. Trajiste gente contigo. Y dejaste una nota. Un suspiro. Del tipo que siempre venía justo antes de los viajes de culpa. Estás haciendo esto más grande de lo que es». «No. Tú lo hiciste más grande en el segundo en que entraste. Solo fui porque tu hermano y su esposa están pasando por un momento difícil. Pensé que podría ayudar a ver qué hay por ahí. Y ese lugar es encantador. Pero es demasiado para una sola persona, ¿no crees?» Ahí estaba. La tesis. La oración que resumía cada desprecio sutil que había tragado durante años. «No es demasiado para mí», dije. «Yo la compré, me la gané, vivo ahí». Otra pausa. Me la imaginé sentada en su mostrador de cocina, probablemente aún en bata, café medio terminado, sin entender por qué estaba molesta, o pretendiendo no entenderlo. «Sé que trabajaste duro», dijo, como si me estuviera dando palmaditas en la cabeza a través del teléfono. «Pero no se trata solo de eso. Las casas están hechas para familias. Es mucho espacio, mucha responsabilidad. Ni siquiera estás ahí tiempo completo. ¿Y con tu horario?» La interrumpí. «No puedes decidir lo que puedo manejar». «No estoy decidiendo. Estoy preocupándome». «No, estás controlando». Inhaló bruscamente, claramente ofendida. «No me hables así. Entonces deja de tratarme como si tuviera 10 años». Se rió, pero fue tenso, defensivo. «Soy tu madre. Siempre me importará lo que es mejor para ti. Importarte no involucra colarse en la casa de alguien y mostrársela a un agente de bienes raíces». Ahora su tono cambió. «Ella no es agente, es una amiga, trabaja en escenificación, solo quería una opinión. Querías una opinión sobre cómo regalar algo que no te pertenece. Solo estaba mirando, no se decidió nada. Te estás perdiendo el punto», dije, mi voz subiendo. «No deberías haber estado ahí, para nada». «Ella está embarazada», dijo mi madre, como si eso excusara todo. Parpadeé. «¿Qué?» «La esposa de tu hermano. No le han dicho a nadie todavía. No debería haberlo dicho. Pero están desesperados. Su apartamento está apretado y su negocio no va bien. Esta casa podría ser un verdadero paso adelante para ellos». Me quedé mirando la pared, tratando de procesar el peso de lo que acababa de dejar caer como si fuera conversación del clima. «¿Entonces entraste a mi casa e imaginaste un futuro donde simplemente la entrego? No se trata de quitarte nada». «¿Entonces de qué se trata?» Se quedó callada. Y luego, suavemente. «Estás sola. No tienes pareja. No tienes hijos. Trabajas demasiado. Pensé que tal vez verías que esto no es práctico a largo plazo, que no tiene que ser tuyo para siempre». Presioné mi pulgar contra la esquina de la mesa, tranquilizándome. «Déjame decir esto claramente», dije. «Esa casa es mía. Yo la pagué. Cada clavo, cada azulejo, cada pedacito de pintura descascarada. No es temporal, no es de transición, no está esperando a ser entregada a alguien que crees que la merece más. Estás siendo dramática». «No, estoy siendo firme».
Estás tirando a la basura a tu familia por una casa. No, dije. Tú estás amenazando con tirarme a mí porque finalmente reclamé algo propio. La línea se silenció por varios segundos. Luego habló, bajo y cortante. Siempre ha sido difícil. Casi me reí. No, siempre he estado callada. Eso es diferente. Espero que puedas vivir con esta decisión. He estado viviendo con tus decisiones toda mi vida. Creo que estaré bien. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero me sentía extrañamente calmada. El tipo de calma que solo viene después de una tormenta que no iniciaste, pero terminaste. Esperé una explosión después. Mensajes, llamadas, acusaciones, pero no hubo nada. Pasaron horas. Luego un día. Luego dos. Ni siquiera mi hermano se contactó. Por un momento, me pregunté si había ido demasiado lejos, si debería haber sido más suave. Pero luego me imaginé a mi madre, parada en mi pasillo con una desconocida, sonriendo como si fuera dueña del lugar, como si yo fuera solo alguien que se interponía en el camino. No. Esa puerta necesitaba ser cerrada. Esta vez, por mí. Reservé al cerrajero la mañana siguiente. No hubo vacilación, no hubo dudas. Ni siquiera esperé al fin de semana. Llamé desde la parte de atrás de la clínica dental durante el almuerzo, masticando una barra de proteína mientras sostenía el teléfono entre mi hombro y mejilla. La mujer al teléfono dijo que podía tener a alguien ahí para el mediodía del día siguiente. Le dije que me tomaría el día libre del trabajo. Fue la llamada más satisfactoria que había hecho en meses. Llegué temprano. El cerrajero era un hombre con manos callosas y una voz como gravilla. No hizo preguntas. Solo asintió cuando dije: cambio completo. Todas las cerraduras exteriores. Lo observé trabajar, parada a pocos pies de distancia como si fuera un procedimiento médico, como si mantenerme cerca pudiera hacer que se sintiera más definitivo, más mío. Cuando me entregó las llaves nuevas, las sostuvo como algo sagrado. ¿Solo usted con copias?, preguntó. Sí, dije. Solo yo. Esa noche dormí en la casa otra vez. Colchón en el piso, rodeada de sombras suaves y silencio. Pero esta vez, la quietud no se sintió tan vulnerable. Se sintió ganada. No supe de nadie durante 4 días. Sin mensajes de texto, sin correos de voz, sin disculpas incómodas disfrazadas de revisiones. Solo la ausencia que aparentemente había desencadenado al atreverme a decir no. Dolía. Por supuesto que dolía. Pero debajo del dolor había algo sólido. Por una vez. El silencio se sintió como mío. Al 5.º día, un carro se estacionó en la entrada. Estaba en la cocina desempacando víveres, escuchando un podcast sobre robo de arte, cuando llegó la notificación. Movimiento detectado. Entrada. Dejé la bolsa de espinacas y caminé lentamente hacia la ventana. Era ella. No tocó inmediatamente. Primero se quedó parada en el pórtico, mirando la puerta principal como si esperara que se abriera sola. Su bolso colgaba de un hombro, su boca apretada en esa expresión neutral que usaba cuando estaba conteniendo una lección. Luego intentó girar la manija. Cuando no se movió, su cara cambió. Tocó una vez, fuerte. Luego otra vez, más fuerte. Me acerqué hacia la puerta, corazón latiendo fuerte. No la abrí. Hablé a través de la madera. Ya no tienes llave. Una pausa. Me lo imaginé. Dijo. Su voz estaba plana, ilegible. Esperé. Solo quería hablar. Estamos hablando. A través del pequeño panel de vidrio junto a la puerta, la vi cambiar su peso. Se veía más pequeña de alguna manera, menos segura. Tal vez era la barrera, o tal vez era la primera vez que me rehusé a hacerlo fácil. Sé que estás enojada, dijo. No estoy enojada. Ya terminé de estar callada. Otro silencio. Solo quería ayudar. No. Querías control. Eso no es justo. No está abierto a debate. Pude escucharla inhalar, luego hablar con ese tono cuidadosamente controlado que usaba durante reuniones de padres de familia y citas médicas. Tu hermano y su esposa están pasando por algo difícil. No conoces toda la situación. Y nunca la conoceré si la gente sigue tomando decisiones a mis espaldas. Se acercó más. Vi su mano flotar sobre el marco de la puerta, como si quisiera tocarlo. Te crié para ser práctica. No, dije. Me criaste para ser útil, para adaptarme, para esperar menos. La practicidad era solo la excusa. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué es tan difícil para ti dejarme tener algo? No respondió. ¿Por qué te molesta que sea dueña de este lugar? ¿Que esté bien sin ayuda? ¿Que no necesitara permiso? Su voz se quebró, solo ligeramente. Porque no quiero que termines sola. Me reí cortante y seco. Ya te aseguraste de eso.
No lo dije para lastimarla. Lo dije porque era verdad. Cada cena familiar donde mis logros fueron pasados por alto. Cada vez que la crisis de alguien más se volvió más importante que mi progreso. Cada suposición de que no necesitaba ayuda porque no me estaba desmoronando lo suficientemente fuerte. Presionó su mano contra la puerta. «Crees que no te veo, pero sí te veo. Demasiado tarde». Pasó un largo momento. Luego dijo, «Esto es un error. Te vas a arrepentir de alejar a la gente». «No», dije suavemente. «De lo que me arrepiento es de haberte dejado entrar». Me alejé de la puerta. No esperé una respuesta. Un minuto después, escuché el carro salir de la entrada. No lloré. No temblé. Terminé de guardar los víveres, me senté en la mesa de la cocina y dejé que la quietud llenara el espacio otra vez. Solo que esta vez estaba protegida. Era mía. El silencio se extendió más de lo que pensé que lo haría. Al principio, se sintió como paz. Seguí esperando otro toque, otro correo de voz, otra demanda disfrazada de preocupación. Pero los días pasaron silenciosamente, sin mensajes de mi madre, sin visitas no anunciadas, solo quietud. Y luego, lentamente, comenzaron los mensajes superficiales. Mi hermano envió el primero, 2 semanas después. «Oye, mamá sigue bastante molesta. ¿Tal vez la contactes?» Unos días después, otro. Sin juicio, solo digo, «Esto no vale la pena explotar la familia». «Piénsalo». No respondí. Luego mi hermana se unió con una captura de pantalla de un guisado que había hecho. «Extraño las cenas familiares. ¿Nos olvidamos de todo?» Cada mensaje era como una piedrita tirada a una ventana que acababa de sellar. No lo suficiente para romper algo, solo lo suficiente para recordarme que todavía estaban afuera, esperando que regresara arrastrándome por las grietas. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie dijo, «Eso estuvo mal de su parte». Nadie se preguntó por qué me había sentido tan acorralada. Solo querían que deshiciera el desastre que yo no creé. Así que me mantuve callada. En la casa me encontré fregando zócalos que no necesitaban ser fregados, reorganizando los cajones de la cocina, doblando y redoblando toallas. Reemplacé el timbre. Instalé cortinas opacas en el dormitorio. Ordené marcos para fotos que había tomado pero nunca impreso. Las colgué en el pasillo. Amaneceres, calles neblinosas, gatos callejeros, imágenes que se sentían como prueba de una vida que había construido sin aplausos. Algunos días me sentía orgullosa. Otros me sentía como una extraña en mi propia piel. Porque la verdad es, incluso cuando eliges la distancia, no significa que dejes de querer ser elegida. Aún me despertaba pensando que debería revisar mi teléfono por algún mensaje real. Un reconocimiento. Una señal de que alguien en esa casa recordara quién era yo fuera del papel que siempre había jugado. Pero todo lo que obtuve fueron recordatorios educados de volver a la línea. Mis días estaban llenos. Trabajo en la clínica, editando fotos hasta tarde, mandados, proyectos de la casa, pero la quietud entre medias se sentía más aguda ahora. Nunca había sido alguien que necesitara multitudes. Me gustaba la quietud, pero esta quietud no era suave. Hacía eco. A veces me pillaba ensayando conversaciones en voz alta, imaginando qué diría si realmente se disculparan. ¿Qué diría si no lo hacían? ¿Qué haría si mi madre apareciera otra vez? Nunca llegué a nada satisfactorio. Una noche, después de un día largo fotografiando una pareja que no podía parar de pelear entre poses, llegué a casa y me quedé parada en la sala de estar por mucho tiempo sin encender las luces. La casa estaba silenciosa, tenue, familiar, y por primera vez se sintió pesada. Me senté en el sofá y traté de recordar la última vez que me había reído con alguien en esta habitación. La última vez que alguien se sentó frente a mí solo para hablar. No para tomar. No para arreglar. Solo para estar ahí. El pensamiento me presionó, lento y sofocante. No era que me arrepintiera de lo que había hecho. No me arrepentía. Pero tener razón no te impide sentirte sola. Esa noche, dormí con la luz del pasillo encendida. Solo una bombilla. Una pequeña desafío contra la oscuridad. En la mañana, hice café fuerte, me puse una sudadera y llevé mi cámara al patio. El jardín estaba medio preparado. Tierra removida pero sin plantas aún. Me arrodillé y comencé a quitar malezas a mano, una por una, dedos fríos en el aire matutino. No se trataba de las malezas. Se trataba de tomar control de lo que podía. La casa se había vuelto mi espejo, fuerte, sin terminar, marcada por el esfuerzo. Pero incluso los espejos necesitan luz para reflejar algo. Estaba comenzando a darme cuenta de que no podía hacer todo en aislamiento. No para siempre, pero tampoco quería conexión falsa.
Si alguien iba a entrar a esta casa otra vez, tenía que ser alguien que me viera. No alguien que me mirara de soslayo para imaginar por qué podía ser intercambiada. Los mensajes de mis hermanos pararon después de que no respondí por una semana. No los extrañé, exactamente. Extrañé lo que podrían haber sido. Lo que podríamos haber sido. Si alguna vez realmente hubieran hecho espacio para que yo fuera más que la que se queda callada, que se las arregla, que desaparece cuando es conveniente. Comencé a dormir tiempo completo en la casa después de que mi contrato de arrendamiento terminó. Una noche, mientras me senté en los escalones traseros bebiendo té, el aire se volvió fresco y cortante. Miré hacia arriba y observé el cielo cambiar. La luna estaba casi llena. Susurré en la oscuridad. «No estás loca por querer más». Se sintió extraño al principio. Luego firme. Lo dije otra vez. Más fuerte esta vez. «No estás loca por querer más». Y por una vez, el silencio que respondió no dolió. Estuvo de acuerdo. Ella apareció un jueves, 3 semanas después, sin avisar, sosteniendo una bolsa de víveres en un brazo y una botella de vino tinto en el otro. Abrí la puerta aún usando mis guantes de limpieza, un AirPod puesto, música tarareando suavemente en mi oído derecho. Le pestañeé. «No mandaste mensaje», dije. Levantó una ceja. «No has respondido un mensaje en casi un mes. Me imaginé que habías olvidado cómo funcionan las puertas». «No lo hice». Levantó la bolsa. «Traje comida». No tenía sentido discutir. Pasó junto a mí como si fuera dueña del lugar, lo que era lo más cercano a comodidad que tenía últimamente. Cerré la puerta detrás de ella y me quité los guantes. En la cocina, comenzó a desempacar. Galletas, queso suave, uvas, un contenedor de algo caliente que olía a ajo asado. Me apoyé contra el mostrador, brazos cruzados, observándola. Entonces, dijo cortando el papel de la botella de vino, ¿quieres decirme qué está pasando? ¿O deberíamos comer primero y pretender que estás totalmente bien? Estoy bien. Me lanzó una mirada. Por favor. Te conozco desde antes de que supieras que era el corrector. No estás bien. Suspiré. Pasé una mano por mi cabello y tomé 2 vasos. Nos sentamos en la mesa pequeña junto a la ventana, la que había lijado y teñido yo misma, las patas aún un poco disparejas. Ella sirvió el vino, empujó una servilleta hacia mí y esperó. Se los dije. Finalmente dije. Sobre la casa. Más o menos. Se metió una uva en la boca. Define más o menos. Se enteraron. Mi mamá se metió. Dio un tour. Dejó una nota diciéndome que pensara de manera práctica. Sus ojos se agrandaron. Espera. ¿Entró adentro? ¿Cómo tenía una llave? Se la di cuando estaba enferma el mes pasado. Se me olvidó pedírsela de vuelta. Puso su vaso más fuerte de lo necesario. Eso es una locura. Lo sé. ¿Y luego qué? La confronté. Dijo que la casa era demasiado para alguien soltera. Se la estaba mostrando a mi hermano y su esposa. Están esperando. Su cara se torció. ¿Entonces estaba reasignando tu vida? Asentí. Exactamente. Se recostó en su silla, mirándome como si fuera un rompecabezas sin resolver. ¿Y qué hiciste? Cambié las cerraduras. Dejé de responder. Le dije que había cruzado una línea. Esa no es solo una línea, dijo. Eso es toda tu frontera destruida con una palanca. Dejé que el silencio se asentara entre nosotras, roto solo por el crujido suave de las paredes y el tic-tac del reloj sobre el fregadero. ¿Te arrepientes? Preguntó suavemente. ¿De qué? ¿La casa? No. De plantarte ante ellos. Tomé un sorbo de vino y miré la veta en la mesa. A veces me pregunto si valió la pena el silencio, pero luego recuerdo cómo se veía cuando caminó por mi puerta como si fuera suya. Y sé que no podía quedarme callada esta vez. Asintió lentamente. No deberías tener que hacerlo. Pero lo hice, por años. Y a ellos les gustaba así. Partió un pedazo de pan y lo sumergió en el contenedor. Lo entiendo, en serio. Pero, ¿es esto? ¿Esto es lo que querías? ¿Una casa que nadie visita? ¿Una familia que no te hablará a menos que te disculpes? Es lo que necesitaba. Estaba cansada de encogerme para hacer espacio para todos los demás. ¿Y ahora que te has expandido, hay espacio para alguien más? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Tragué. No lo sé. Inclinó la cabeza. No tienes que ser invisible o intocable. Hay espacio en el medio. No sé si ellos merecen ese espacio. Probablemente no lo merecen, dijo, sin perder el ritmo. Pero tú sí. Mereces conexión real. No del tipo que viene con condiciones o llaves hechas a tus espaldas. Miré alrededor de la cocina. La iluminación que había elegido, las paredes que había pintado,
El silencio que había curado tan cuidadosamente. Quería que esto fuera mío, dije, sin necesitar el permiso de nadie. Es tuyo, dijo. Pero ser propietaria no significa aislamiento. No respondí. Terminamos de comer en silencio, no incómodo, solo lleno de pensamientos. Después nos movimos al sofá. Ella dobló sus piernas debajo de ella, bebiendo el último del vino. Me senté a su lado, pies planos en la alfombra, manos descansando en mis rodillas. Eres fuerte, dijo, gentilmente. Pero no tienes que estar sola para probarlo. Cerré los ojos. Solo que no sé cómo estar en el medio. Siempre fue o estar callada y aceptada, o hablar y ser excluida. Descansó su cabeza contra mi hombro. Tal vez esto es el comienzo de algo diferente. Algo donde tú decides quién entra y quién no. Esa noche, después de que se fue, me senté junto a la puerta principal por mucho tiempo. No revisé las cámaras, no revisé mi teléfono. Solo escuché la quietud y me pregunté, si dejo que alguien regrese, ¿reconocería el sonido de la pertenencia real? No estaba segura, pero por primera vez quería averiguarlo. Ella me mandó un mensaje un lunes, 5 semanas después de la última visita de mi madre. Solo un mensaje corto. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo, por favor. Miré la pantalla por un minuto completo. No había sabido de ella desde la última cena grupal semanas antes del incidente de la casa. Había estado callada durante la crisis, sin mensajes, sin defensas, sin acusaciones. Solo silencio. Ahora esto. Pensé en ignorarlo, en dejar que la conversación muriera antes de comenzar. Pero algo en la redacción, solo tú y yo, cayó diferente. Respondí, mañana, 5, en la casa. Apareció justo a tiempo. No llevaba maquillaje, sin cabello perfecto, sin atuendo curado, solo jeans, tenis y un suéter gris suelto que la hacía ver más pequeña de lo usual. Abrí la puerta antes de que tocara. «Hola», dijo cuidadosamente. Me hice a un lado y la dejé entrar. Caminó lentamente, mirando alrededor como si no estuviera segura de si era bienvenida. Gesticulé hacia la cocina y me siguió. Le ofrecí té. Asintió. Nos sentamos. Por un momento, ninguna de nosotras habló. Miró hacia abajo a sus manos, jugueteando con las mangas de su suéter. Esperé. Finalmente respiró hondo. No sabía que iba a hacer eso, dijo silenciosamente. Traer a alguien, la mujer de escenificación. No respondí. Continuó. Le pedí ayuda. Esa parte es cierta, pero no así. Nunca le pedí que tomara tu casa. La miré. Su cara estaba pálida, ojos cansados, sin actuación, solo cruda. ¿Le pediste ayuda para qué? Dije. Vaciló. Luego se inclinó hacia adelante, codos en la mesa. No nos está yendo tan bien como parece, dijo. El negocio de tu hermano no es estable. Tomó algunos clientes que no pagaron. Hemos estado atrasados en la renta por meses. Parpadeé. Se acomodó el cabello detrás de una oreja. No quería pedirle a nadie. Él no lo haría. Su orgullo. Sí, dije, más amargamente de lo que pretendía. Eso suena familiar. Pensé que tal vez ella podría confirmar algo o ayudarnos a refinanciar. Pero en su lugar, comenzó a impulsar esta idea. Sobre tu lugar. Sobre cómo era demasiada casa para ti. Sobre cómo sería más útil para una familia. Esa palabra. Otra vez. Hizo que sonara como si no te importara. Añadió suavemente. Me burlé. Por supuesto que lo hizo. No sabía que había tomado tu llave. No sabía que la estaba mostrando como si ya estuviera decidido. Me recosté en mi silla, presionando las yemas de los dedos juntas para mantener mi voz nivelada. Entonces estás diciendo que fue su idea. Estoy diciendo que se salió de control, y yo no lo detuve. Esa admisión tenía peso. Nos sentamos en silencio. Mi té se enfrió. Quería venir antes, dijo. Pero no sabía qué decir. No quería mentir. Y no quería defender lo que hizo. Pero tampoco podía dejar que pensaras que yo estaba bien con eso. ¿Lo estabas? Pregunté. Sus ojos se encontraron con los míos. No. Estudié su cara. Pensé en todos los años que la había visto deslizarse en la familia como una pieza de rompecabezas. Cómo mi madre la elogiaba. Cómo mi hermano siempre era el brillante. Había pasado años asumiendo que vivían en un mundo de respuestas limpias y decisiones fáciles. Y ahora aquí estaba. Frágil. Desordenada. Humana. ¿Por qué no me preguntaste directamente? Pregunté. Dio una sonrisa débil. Porque asumí que dirías que no. Probablemente lo habría hecho. Lo sé. Ambas nos reímos, solo una vez. Un aliento corto y sorprendido de ironía. No estoy enojada contigo.
dije después de una pausa. Pero no voy a pretender que no dolió. No espero que lo hagas, dijo. Solo quería dejar de pretender que todo estaba bien. El sol se estaba ocultando afuera, rayas de naranja cortando el piso. La casa se sintió quieta otra vez, pero no vacía. Se levantó lentamente. No regresaré a menos que me invites, lo digo en serio. Asentí. En la puerta se dio la vuelta. Él está avergonzado, dijo. No lo dirá. Pero lo está, sobre el negocio. Sobre no poder proveer de la manera que pensó que podría. Abrí la puerta para ella. Entiendo la vergüenza, dije. Pero no justifica lo que pasó. No. Estuvo de acuerdo. No lo hace. Salió afuera. Luego se detuvo. Para lo que vale, dijo. Tu casa es hermosa. Esta vez, le creí. Y cuando cerré la puerta, no se sintió como si la estuviera excluyendo. Se sintió como si estuviera cerrando algo que finalmente tenía un final. Esa noche, no pude dormir. La casa estaba silenciosa, pero no de la manera tranquilizadora que había llegado a amar. Se sintió tensa, como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Mi conversación con ella siguió haciendo eco. Su voz suave, sus ojos evitando los míos. La manera en que dijo, él está avergonzado. Me senté en el sofá mucho después de medianoche, bebiendo té frío y pensando en él. Mi hermano, el que siempre había sabido exactamente cómo moverse por el mundo de una manera que yo no sabía. Encantador, ruidoso cuando le servía, callado cuando no. El que nunca tuvo que pedir 2 veces por nada. El que, de alguna manera, siempre tenía más espacio que el resto de nosotros. Me di cuenta de algo esa noche. Había pasado tanto tiempo resentida de lo fácil que él recibía las cosas que nunca me había detenido a preguntarme, ¿qué podría estar escondiendo detrás de esa facilidad? No hacía lo que pasó correcto, pero hacía más difícil convertirlo en un villano plano. Aún así, eso no significaba que quisiera perdonar. Solo significaba que ya no podía ignorar los matices. La mañana siguiente, caminé al segundo dormitorio, mi casi estudio, y me paré en el medio del piso. La luz pálida era suave y pareja, justo como había imaginado cuando pinté las paredes por primera vez. Miré el espacio, pensando en lo cerca que estuve de perderlo sin siquiera darme cuenta. Nunca me habían visto como permanente. Eso era lo que dolía. No solo que quisieran la casa, sino que pensaran que me haría a un lado, que me mudaría calladamente como siempre me había apartado del camino, del conflicto, de la atención, de la herencia. Y mi madre, Dios, me golpeó entonces, de una manera que no había sido antes. Probablemente pensó que estaba ayudando. Por retorcido que fuera, no pensó que estaba robando. Pensó que estaba corrigiendo un error. Una casa a mi nombre se sentía como una mala asignación de recursos para ella. Algo antinatural. Algo que arreglar antes de que se saliera de control. Me senté en el piso y me recosté contra la pared, rodillas dobladas, frente descansando en mis brazos. Esta era la parte de la que nadie habla cuando dicen que las fronteras empoderan. La parte donde finalmente obtienes lo que quieres, y luego te das cuenta de cuánto perdiste en el camino. La casa estaba segura ahora. La había asegurado. La había cerrado con llave. Pero no me había preparado para el vacío que vino después de reclamarla. Los siguientes días pasaron lentamente. Mis rutinas se mantuvieron intactas. Trabajo, ediciones, mandados, proyectos, pero me moví a través de ellas como si alguien más estuviera dirigiendo. No triste exactamente, pero desconectada. La idea vino silenciosamente, en el medio de un martes. Estaba enjuagando platos cuando me golpeó. No un rayo, no una epifanía grandiosa, solo un pensamiento silencioso y mesurado. ¿Qué tal si los invito aquí? No para rendirme, no para suavizar las cosas, sino para establecer los términos, mis términos. La casa se había vuelto un símbolo de todo por lo que había luchado. Autonomía, respeto, espacio. Y aún había pasado las últimas semanas defendiéndola desde detrás de puertas cerradas. No la había abierto con orgullo. Me había escondido en ella. Protegido. Me había protegido. Pero tal vez era hora de reclamarla de otra manera. No quería reconciliarme por el bien de la actuación. No quería escuchar excusas disfrazadas de afecto. Quería honestidad, claridad, tal vez incluso el comienzo de algo diferente. O tal vez solo cierre. Esa noche redacté el mensaje. Simple, sin teatralidad. Estoy haciendo cena este domingo, en la casa. Si quieren venir, están invitados. Vengan como son. Se lo envié a mi madre, mi hermano, mi hermana, y para mi propia sorpresa, también a mi padre.
Luego puse mi teléfono boca abajo y me rehusé a obsesionarme con sus respuestas. No tomó mucho tiempo. Mi hermano fue el primero. Ahí estaremos. Luego mi hermana. ¿Tú cocinando? ¿Puedo traer postre? Incluso mi padre respondió con un pulgar arriba. Esa era su versión de disponibilidad emocional. Mi madre no respondió de inmediato. No lo esperaba. Pero tarde al día siguiente, envió. Está bien, gracias. Sin emoji. Sin elaboración. Fue suficiente. Pasé el sábado preparándome. No obsesivamente, solo intencionalmente. Hice una lista de compras. Limpié el desorden del pasillo, limpié las ventanas. Puse la mesa con platos desiguales y servilletas de tela que había encontrado en una tienda de segunda mano. Sin centros de mesa. Sin sonrisas falsas. Solo comida y espacio. Cociné lentamente el domingo. Vegetales asados. Pollo al horno con hierbas. Una olla de lentejas hirvió a fuego lento en la estufa. Caliente y rica con ajo y tomillo. Hice ensalada con hinojo rallado, porque me gustó cómo se veía en el tazón. No para ellos. Para mí. A las 5:57, un carro se estacionó. Respiré profundo y abrí la puerta antes de que tocaran. Mi hermano entró primero, sosteniendo una botella de vino. Su esposa lo siguió, mirando alrededor como si no hubiera visto el lugar de día. Mi hermana vino después, usando demasiado perfume y cargando una caja de pastelería con un listón. Mi padre entró calladamente, manos en los bolsillos de su chaqueta. Mi madre fue la última. Vaciló en el umbral. Me encontré con sus ojos. Luego me hice a un lado. «Entra», dije. Calmada. Pareja. Entró sin una palabra. La casa se llenó lentamente. Zapatos junto a la puerta, chaquetas en ganchos. Mi hermano vagó por la sala de estar, murmurando. «¿Hiciste todo esto tú misma?» Su voz no llevaba el filo usual. Mi hermana pasó sus dedos a lo largo del alféizar y dijo, «Este color de pintura es perfecto». Solo asentí. Nos sentamos en la mesa mientras el sol se ocultaba. La iluminación era suave, cálida. Serví agua en vasos desiguales y pasé platos alrededor. Sin discursos. Sin tensión. Aún. Comimos. Mi hermano preguntó sobre la nueva cámara que había comprado. Mi hermana mostró una foto del bebé de una amiga. Mi padre no dijo nada, pero siguió alcanzando más lentejas. Incluso mi madre comentó que el pollo estaba bien balanceado, lo que eso significara. No lo apuré. Por primera vez, no me sentí como si estuviera siendo anfitriona para ganar aprobación. No me estaba encogiendo para hacer que cupieran en la habitación. Había construido este espacio, y ahora estaban sentados dentro de él, en mis términos. Después de la cena, les di un tour. Del tipo apropiado. «Esta es la habitación de huéspedes», dije. Las paredes tomaron 3 capas. En la cocina señalé los estantes abiertos. Colgué esos yo misma. 2 veces, en realidad. La primera vez no estaban nivelados. Sonrieron. Asintieron. Nadie interrumpió. Nadie trató de corregirme. En el dormitorio, mi hermana susurró. «Se siente tan calmado aquí». «Lo es», dije. Al final del tour, regresamos a la sala de estar. La esposa de mi hermano se ofreció a ayudar con los platos. Decliné. Quería hacerlo sola después. En mi tiempo. Se quedaron por un rato. Más tiempo del que esperé. Nadie mencionó el incidente. Nadie se disculpó. Pero hubo un cambio, pequeño, innegable. Un reconocimiento suave en el aire. Cuando se levantaron para irse, mi madre se quedó cerca de la puerta. Me miró. No por encima de mí. Su expresión era ilegible, pero su voz era baja, pareja. «Has hecho algo hermoso». Asentí. «Gracias». Abrió la boca, como si fuera a decir más, pero luego solo apretó mi mano una vez, ligeramente, y salió. Me quedé en la puerta por un momento largo después de que se cerró. No porque no estuviera segura, sino porque lo estaba. Habían venido, habían visto, y yo había permanecido completa. Después de que todos se fueron, limpié la cocina lentamente, metódicamente. Los platos tintinearon suavemente en el fregadero. El vino sobrante se quedó abierto en el mostrador, capturando la última luz de la ventana. No había sido perfecto. Nadie se había arrodillado disculpándose. Nadie había dado el discurso que a veces había imaginado, el que reconocía cada momento en que había sido pasada por alto, cada suposición que habían hecho sobre mi silencio. Pero algo había cambiado. Por primera vez, habían sido huéspedes en mi espacio en lugar de que yo fuera una visitante en el suyo. Habían preguntado sobre mis decisiones en lugar de cuestionarlas. Habían visto lo que había construido en lugar de enfocarse en lo que pensaban que me faltaba. Era un comienzo.
Tal vez no el que había soñado, pero uno con el que podía trabajar. La casa se sintió diferente después. Aún mía, pero ya no defensiva. Como si hubiera exhalado. Durante las siguientes semanas, los mensajes comenzaron otra vez, pero eran diferentes ahora. Mi hermana envió una foto de un atardecer desde el balcón de su apartamento. Me hizo pensar en la iluminación de tu comedor. Mi hermano reenvió un artículo sobre tendencias de fotografía de pequeños negocios. Pensé que esto podría interesarte. Incluso mi madre mandó un mensaje. Una vez. ¿Cómo va el jardín? Gestos pequeños. Nada dramático, pero consistentes de una manera que se sintió intencional más que obligatoria. No respondí a cada mensaje inmediatamente. No estaba actuando gratitud o apresurándome a reconstruir lo que se había roto. Pero tampoco los ignoré. Estaba aprendiendo algo nuevo, que podía participar sin desaparecer, que podía establecer fronteras sin construir muros, que la familia podía ser algo en lo que yo participara en lugar de algo que me pasara. Tomaría tiempo, tal vez mucho tiempo. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, y los patrones que tomaron años en formarse no se disuelven con una sola cena. Pero por primera vez en mi vida, sentí que tenía una opción en cómo continuaba esta historia. Y esa opción era mía para tomar, en mis términos, en mi casa, donde pertenecía.